un hombre levantó un coche con la cabeza. Tom Cruise saltó con un paracaídas en llamas. Otro contuvo la respiración durante 24 minutos. Y ese ni siquiera es el disco más loco. ¿Qué te imaginas cuando oyes que alguien levanta un coche? ¿Un equipo de culturistas? ¿Quizás un momento de superhéroe en una película? Olvídate de eso porque un hombre realmente equilibró un coche entero sobre su cabeza. Se llama John Evans y lo que hizo desafía todas las expectativas sobre fuerza, equilibrio y, sinceramente, cráneos humanos. Evans, un obrero de la construcción jubilado del Reino Unido, se hizo famoso por batir récords al equilibrar objetos enormes sobre su cabeza. Pero nada se compara con lo que logró en 1999, cuando sostuvo un Mini Cooper especialmente modificado, pero que aún pesaba más de 160 kilogramos durante 33 segundos completos sobre una pequeña almohadilla cuadrada colocada sobre su cabeza descubierta. Sin trucos, sin cables, solo sus piernas, su cuello y una cabeza de acero. Lo que hace que este disco sea aún más alucinante es la forma del cuerpo humano. Equilibrar algo incluso con la mitad de ese peso en tu espalda sería una locura, pero tu cabeza es pequeña, es redonda, se mueve y aún así, Evans de alguna manera mantuvo ese auto estable como si fuera una pila de libros. No solo eso, tenía 50 y tantos cuando lo hizo. A la mayoría de nosotros nos preocupa un dolor de cuello después de una siesta. Evans llevó eso a un universo diferente. Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de repetir ese truco. Incluso los hombres fuertes profesionales lo evitan. ¿Por qué? Porque no se trata solo de músculo. Se trata de precisión, equilibrio y un umbral de dolor que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender. ¿Levantar pesas? Común. ¿Tirar de camiones? Impresionante. Pero poner un auto sobre tu cabeza y pararte erguido como si no fuera gran cosa, eso es una locura de récord. Es el tipo de hazaña que te hace cuestionar los límites del cuerpo humano. John Evans no solo rompió las reglas, sino que las impuso con un cabezazo que las llevó directamente a los libros de récords. Este récord no solo atrae la atención, literalmente eleva a la persona por los aires. Leila Nunn, una artista de circo profesional de Estados Unidos, desafió la gravedad y los consejos de todos los estilistas al establecer el récord del mayor tiempo suspendido del cabello. Durante más de 25 minutos se elevó del suelo girando lentamente bajo las luces, sostenida únicamente por una coleta bien apretada. No se trata de un truco de magia ni de un arnés especial oculto en su disfraz. Todo su peso corporal se apoyaba únicamente en su cuero cabelludo. No se trata solo de resistencia física, sino de una disciplina férrea y una calma peculiar. La presión, la incomodidad, la tensión en cada folículo, la mayoría de la gente no aguantaría ni unos segundos. Lo más fascinante, mantuvo la compostura durante toda la actuación, convirtiendo una acrobacia casi medieval en algo hermoso. La suspensión del cabello ha formado parte de la cultura circense durante siglos, pero Nunn la llevó al siguiente nivel, batiendo el récord anterior por casi 2 minutos. Ese tipo de resiliencia rara vez se ve fuera de los atletas de élite o los monjes antiguos. Y no perdió el cabello después. De hecho, salió del escenario sonriendo. No se puede entrenar para esto en un gimnasio. Se entrena en los nervios, la columna vertebral y probablemente el alma. Algunos récords se basan en traspasar límites y otros en no cortarse nunca, literalmente. Leigh Redmond, una mujer de Utah, ostenta el récord mundial de las uñas más largas jamás cultivadas en una sola mano. Miden más de 8 metros y medio. Eso equivale aproximadamente al largo de una autocaravana pequeña, colgando de sus dedos. Empezó a dejárselas crecer a finales de los 70 y las mantuvo intactas durante décadas, dándoles forma y puliéndolas a diario. Se curvaban como espirales, formando una maraña de queratina que convertía la vida cotidiana en un enorme reto. Abrir puertas, atarse los cordones, conducir, todo requería métodos personalizados y mucha paciencia. Pero lo más increíble es que no se las dejó crecer para llamar la atención ni para la fama. Fue una disciplina personal, una decisión. Las trató como una escultura viviente. Con los años, sus uñas se convirtieron en parte de su identidad, atrayendo titulares, entrevistas e incontables preguntas sobre cómo gestiona su día a día. Aunque a algunos les parezca extraño, también es curiosamente impresionante. No es fuerza ni velocidad, sino compromiso durante décadas, sin atajos. Nadie se ha acercado a igualarlo desde entonces. Suena tonto hasta que lo pruebas. Manoj Kumar Maharana, de la India, ostenta uno de los récords más extraños e inolvidables de la historia. Meterse 459 pajitas en la boca, a la vez. Sin gomas elásticas ni cinta adhesiva. Simplemente con dedicación, estirando las mejillas. No se trata solo de meter pajitas al azar. Cada una tenía que permanecer dentro durante un tiempo determinado sin caerse. Requería una colocación cuidadosa, un control de la respiración increíble y una flexibilidad mandibular que pondría celoso a un personaje de dibujos animados. Para prepararse, Maharana practicó durante meses, expandiendo los músculos de su mandíbula lenta y cuidadosamente.
Incluso entrenó sus músculos faciales para mantenerlos contraídos mientras sostenía una cantidad ridícula de peso. Es en parte ciencia, en parte espectáculo y pura locura. ¿Por qué alguien haría esto? Porque es inolvidable. Extraño, sí, pero increíblemente difícil de superar. Parece gracioso a simple vista, pero en el fondo hay una resistencia y un control increíbles. Nadie lo ha superado todavía, y solo pensar en lo incómodo que debió ser es suficiente para que te duelan las mejillas. Algunas personas tienen suerte, otras tienen suerte y mala suerte a la vez. Roy Sullivan, guardabosques de Estados Unidos, fue alcanzado por un rayo 7 veces en su vida y sobrevivió a todas y cada una de ellas. Sí, 7. Y cada una quedó documentada. No era un cazador de tormentas. No se metía en tormentas eléctricas por diversión. Simplemente estaba en el lugar equivocado, una y otra vez, durante décadas. Una vez mientras pescaba, otra vez mientras conducía. Un rayo incluso le voló un zapato. Su sombrero quedó destrozado. Se quemó las cejas. Y aún así, sobrevivió a todos. Estadísticamente esto debería ser imposible. Los expertos calcularon que la probabilidad de que le ocurriera a una persona era de una entre varios miles de millones. Sus compañeros de trabajo empezaron a llamarlo el pararrayos humano, pero Roy no lo tomó como una maldición, lo trató como parte de su trabajo, e incluso se reía de ello en entrevistas posteriores. Nadie ha igualado este récord y sinceramente nadie quiere hacerlo. Es el tipo de récord que se gana el respeto de meteorólogos, expertos en supervivencia y cualquiera que se haya agachado bajo un árbol durante una tormenta. Roy Sullivan no solo superó las probabilidades, sino que las electrizó. Una noche en Atlantic City, la suerte le sonrió de oreja a oreja a Patricia de Mauro y simplemente se negó a detenerse. Se acercó a la mesa de dados, cogió los dados y los lanzó 154 veces seguidas sin perder, sin errores, sin ojos de serpiente, sin 7 fuera. Simplemente un impulso puro y alucinante. Para cualquiera que haya jugado a los dados, esto suena imposible. Una mano caliente típica puede durar una docena de tiradas, quizás 20, pero la racha de Mauro duró más de 4 horas, convirtiéndola en la racha de tiradas de dados más larga documentada en un casino en vivo. La multitud a su alrededor se volvió masiva, el ambiente electrizante y los crupieres tuvieron que rotarse mientras ella seguía tirando. Los estadísticos calcularon que la probabilidad de esta racha era superior a una entre 5,6 mil millones. Eso es más raro que ganar algunas loterías. Y sin embargo, lo logró. Sin trucos. Sin experiencia previa como jugadora profesional. Solo concentración, ritmo y una increíble racha de suerte. ¿Qué lo hace aún más loco? Solo tiró los dados. Ni siquiera apostó en la mayoría de las tiradas. De Mauro se llevó un recuerdo en lugar de una fortuna. Y nadie, ni siquiera los jugadores más experimentados, ha superado ese récord desde entonces. Cuando la mayoría de la gente rompe un récord mundial, enmarca el certificado y lo considera un logro de toda la vida. Ashrita Furman tenía otros planes. Ha roto más de 600 récords en total y actualmente ostenta más de 130 activos. Desde cortar manzanas en rodajas en pleno salto con un pogo stick hasta caminar el 1,5 kilómetros más rápido con una botella en equilibrio sobre la cabeza, Furman convierte casi cualquier cosa en un desafío. No es un atleta profesional, no es un mago, simplemente entrena como un hombre con una misión, porque lo es. ¿Su objetivo? Demostrar que cualquier persona normal puede lograr algo asombroso con suficiente concentración y práctica. Sus récords abarcan categorías que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría en intentar. El ciclismo submarino más largo, la mayor cantidad de uvas atrapadas en la boca, el 1,5 kilómetros más rápido haciendo malabares. Es como ver a un personaje de dibujos animados convertir la realidad en un juego. Y mientras que otros pueden arrebatarle ocasionalmente uno de sus títulos, él simplemente encuentra un nuevo objetivo y rompe otro. A estas alturas, es justo decir que Furman no solo ostenta la mayor cantidad de récords, prácticamente inventó la idea de vivir para los récords mundiales. Cuando el director da la voz de alarma y el cielo arde, probablemente estés viendo Misión Imposible. Durante la filmación de la última entrega, Tom Cruise llevó las cosas a un nuevo extremo. Saltó 16 veces desde un avión con su paracaídas en llamas. No se trataba de simples efectos digitales. El fuego era real, controlado mediante gel especial y equipos de seguridad. Pero el riesgo, aún así, enorme. Cruise entrenó durante meses para soportar el calor, el peso y la resistencia del viento, y realizó cada salto él mismo. Cada vez saltó desde un avión de estilo militar, cayó en caída libre, desplegó el paracaídas y flotó hacia abajo entre llamas reales. 16 veces, sin doble de riesgo. Ese es ahora el récord oficial de saltos en paracaídas con más fuego realizado por una sola persona y, como era de esperar, nadie más se apresura a batirlo. Es el tipo de acrobacia que no solo rompe récords, sino que los graba en la historia del cine. Entre el fuego, la altitud y el gran peligro, esta hazaña parece más un nivel de videojuego que la vida real. Pero sucedió, y está oficialmente registrado.
La mayoría de la gente puede contener la respiración durante 1 o 2 minutos. Con entrenamiento quizá 4 o 5. Pero Budimir Šobat, un apneísta croata, hizo algo que parece ciencia ficción. Permaneció bajo el agua 24 minutos y 37 segundos sin salir a la superficie. Antes de intentarlo, Šobat usó oxígeno puro para saturar sus pulmones y torrente sanguíneo, una técnica legal para batir récords de apnea estática. Luego se metió en el agua, redujo su ritmo cardíaco al mínimo y permaneció inmóvil. Sin pánico, sin pestañear. Solo calma, concentración profunda. Es una hazaña que exige no solo capacidad pulmonar, sino un control absoluto sobre el cuerpo y la mente. El cerebro empieza a dar señales de alarma tras solo unos minutos sin aire fresco. Šobat tuvo que acallar ese instinto, mantener los músculos inmóviles y una quietud casi meditativa. Y sí, estuvo bajo la supervisión médica todo el tiempo. Pero el récord fue real, confirmado y asombroso. Nadie ha ido más allá desde entonces. No se trata solo de respirar, se trata de llevar el cuerpo al límite de lo humanamente posible y luego ir un paso más allá. Construir una torre con fichas de dominó ya es difícil. Un golpe, un estornudo, un movimiento en falso y todo se derrumba. Ahora intenta apilarlas a 10 metros de altura. Eso es exactamente lo que un equipo liderado por Lily Hebesh, una de las artistas de dominó más famosas de Internet, logró en un intento de récord asombroso. La estructura se construyó dentro del Museo Nacional de la Construcción y requirió días de trabajo constante y estresante. La torre superó la altura de la mayoría de los tejados, alcanzando los 10,1 metros, convirtiéndose en la torre de dominó más alta jamás construida. Y luego, como son fichas de dominó, todo se derrumbó en segundos. Lo que lo hizo tan impresionante no fue solo la altura. Cada capa tenía que estar perfectamente equilibrada. Miles de fichas de dominó debían encajar entre sí para soportar el peso creciente sin volcarse. Una pieza mal colocada y todo se habría derrumbado mucho antes de que se batiera el récord. Y aquí está la parte divertida. No lo construyeron solo para destruirlo. El derrumbe final fue el momento perfecto para provocar la liberación de un mini peluche, porque incluso las acrobacias que rompen récords necesitan algo de estilo. No solo era la torre de dominó más alta jamás construida, sino el rascacielos más frágil de la historia. Cuando Lasse Schaller subió a la cima de un acantilado en Suiza, no había cables, ni refuerzos, ni segundas oportunidades. Frente a las cámaras y a una multitud atónita, saltó desde 59 metros de altura directamente a una piscina especialmente preparada. Eso es más alto que la torre inclinada de Pisa. Y sí, sobrevivió. El salto duró poco más de 3 segundos, pero fueron 3 segundos de caída a más de 120 km por hora, de cabeza en una piscina que debía ser lo suficientemente profunda y tranquila como para absorber el impacto sin romperse los huesos. El margen de error era prácticamente nulo. Schaller es un atleta entrenado y saltador de cañones, pero esto fue algo completamente distinto. Su preparación implicó años de práctica, cálculos y entrenamiento mental. No se trata solo de saltar desde una plataforma alta, sino de luchar contra la gravedad misma. Desde entonces, nadie ha igualado ni superado oficialmente su altura, y sinceramente la mayoría de los saltadores ni siquiera lo intentan. A esa velocidad, golpear el agua es como golpear el hormigón. Un grado de desvío y el resultado sería peligroso. Pero Schaller lo logró a la perfección, creando uno de los récords más increíbles jamás establecidos en el mundo de los deportes extremos. Mantener una plancha durante 60 segundos quema. Intenta 5 minutos y estarás en modo de supervivencia de cuerpo completo. Pero Josef Šalek, de Chequia, mantuvo la posición de plancha, espalda plana, codos bloqueados, durante 9 horas, 38 minutos y 47 segundos. Unas imposibles, sin descansos, sin desplomarse, solo pura resistencia. La plancha es uno de los ejercicios de core más brutales que existen. No solo trabaja los abdominales, sino que castiga los hombros, las piernas, los brazos e incluso la mente. La mayoría de la gente se derrumba en minutos. Šalek aguantó casi 10 horas. Eso es más tiempo del que duermen algunas personas. Durante el intento se mantuvo tranquilo, concentrado e increíblemente quieto. Sin cambios, sin trampas. Solo tensión constante de pies a cabeza. Incluso sonrió en algunos momentos, aunque seguro que cada segundo se le hizo eterno. Esta tampoco era la primera vez que batía récords. Šalek entrenó durante meses en silencio, haciendo planchas largas en bosques, montañas e incluso plazas. Cuando el cronómetro finalmente se detuvo, no solo estableció un nuevo estándar, sino que lo lanzó a la estratosfera. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado superarlo. ¿Buscas disciplina? Este récord es disciplina.
Si alguna vez has visto a alguien destrozar un bloque de hormigón con las manos desnudas, probablemente pensaste, impresionante. Ahora multiplica eso por 1174 veces en tan solo 60 segundos y estarás entrando en el mundo de Ali Bhaktetepe. Este artista marcial turco estableció el récord mundial Guinness oficial por la mayor cantidad de bloques de hormigón rotos en un solo minuto. No fue una actuación coreografiada ni una puesta en escena para un espectáculo. Esto fue velocidad, potencia y precisión puras, repetidas una y otra vez sin margen de error. El montaje, pilas de bloques alineadas como fichas de dominó destructivas. Cada vez que Bhaktetepe bajaba el brazo, otra pila se hacía añicos. Una y otra vez. Cada segundo, unos 9 kilogramos de concreto llegaban a su fin bajo sus golpes. Eso es casi 20 bloqueos cada 5 segundos, sin descansos, sin pestañear. La mayoría de los luchadores entrenan para la precisión o la técnica. Bhaktetepe entrenó para el impacto. Sus golpes eran tan rápidos y contundentes que parecían borrosos. Y la mejor parte, cada bloqueo tenía que romperse por completo para contar, sin grietas, sin astillas, solo una destrucción limpia. Este récord es uno de esos que son una locura en el papel y aún más loca cuando lo ves. El concreto no es blando. Se supone que tus brazos no deben moverse tan rápido, pero Bhaktetepe lo hizo parecer casi sin esfuerzo. Es por eso que nadie ha sido capaz de superarlo desde entonces. El listón está demasiado alto y probablemente todavía esté cubierto de polvo. Hay concursos de comida y luego está Joey Chestnut. En 2021 se comió 76 perritos calientes con pan en tan solo 10 minutos. Sin pausas, sin bajar el ritmo. Simplemente movimiento continuo. No fue solo un nuevo récord, fue una exhibición de velocidad, control y habilidad para estirar el estómago que dejó atónito a todo el mundo de la comida competitiva. Para ponerlo en perspectiva, esos son más de 7 perritos calientes por minuto o uno cada 8 segundos, con pan incluido. Intenta masticar un perrito caliente lentamente. Ahora imagina hacerlo casi 80 veces con cámaras grabando y un reloj corriendo. La técnica de Chestnut es increíble. Parte los hot dogs por la mitad, sumerge los panecillos en agua para ablandarlos y usa un movimiento rítmico que ha sido perfeccionado durante años de competencia. Y sí, parece salvaje, pero hay una seria estrategia detrás. Sincronización, respiración, resistencia de la mandíbula, incluso hidratación. No solo comió la mayor cantidad de hot dogs, superó lo que la mayoría creía que el cuerpo humano podía manejar en tan poco tiempo. Este récord se ha mantenido firme desde entonces, con Joey todavía dominando cada competencia que se acerca. Otros lo han intentado, algunos estuvieron cerca, pero nadie ha cruzado la línea de meta de 76 perros. Esta no es solo una cifra descabellada, es una montaña que solo un hombre ha escalado, con manchas de mostaza y todo. Correr una milla en menos de 6 minutos es impresionante por sí solo, pero hacerlo al revés, eso es un nivel superior de rareza y maravilla. Aaron Yoder, un entrenador de atletismo de Kansas, logró algo que casi nadie creía posible. Corrió 1,5 kilómetros hacia atrás en solo 5 minutos y 54,25 segundos. Sí, hacia atrás, toda la distancia, sin dar la vuelta, sin tropiezos. Solo un sprint constante y controlado en sentido contrario alrededor de la pista de un instituto. Yoder empezó a correr al revés como una forma de mantenerse activo después de que las lesiones le hicieran doloroso correr hacia adelante. Al principio era solo un método de rehabilitación. Luego se volvió más rápido. Luego se volvió realmente rápido. Finalmente, su ritmo hacia atrás superó el sprint hacia adelante de la mayoría de la gente. Lo que hace que esto sea tan loco es cómo tu cuerpo te lucha todo el tiempo. No puedes ver hacia dónde vas. Pierdes el equilibrio. Te arden las pantorrillas. Tus rodillas lo sienten. Es incómodo. Pero Yoder lo hizo suave, eficiente, incluso elegante. Su récord no es solo una curiosidad divertida. Es una revelación sobre lo lejos que se puede llevar la coordinación humana. Nadie ha roto su tiempo. Y hasta que alguien encuentre una manera de correr con los ojos vendados casi a toda velocidad en reversa, sin tropezar ni perder un paso, este probablemente se mantendrá fijo. Correr hacia adelante es para el resto de nosotros. Yoder demostró que incluso yendo hacia atrás, todavía se puede estar por delante de todos. Caminar sobre piezas de Lego es un fastidio que la mayoría de la gente conoce muy bien. Un pequeño bloque de plástico bajo los pies puede hacer caer de rodillas incluso al adulto más duro. Ahora imagina caminar sobre Legos durante más de 8,9 kilómetros. Casi 14.500 pasos de pura tortura para los pies. Eso es exactamente lo que hizo Salaknip Sonny Molina, de Estados Unidos, cuando estableció el récord de la caminata descalzo con Lego más larga jamás registrada. El intento se llevó a cabo en un camino especialmente acondicionado, lleno de miles de piezas de Lego, sin zapatos, sin frenos, sin puntos blandos. Cada paso tenía que aterrizar en la superficie de plástico irregular y cada metro contaba. Esto no era solo una prueba de tolerancia al dolor, era un brutal maratón de resistencia disfrazado de un desastre de juguete infantil. Molina entrenó durante semanas antes, aumentando poco a poco su tolerancia y ajustando su zancada. Tuvo que encontrar un equilibrio entre velocidad y seguridad y dolor y ritmo. El personal médico lo vigiló durante todo el recorrido para asegurarse de que no se lesionara gravemente los pies. Al final, completó el reto ante la aclamación de los espectadores y los testigos oficiales. El récord no se ha batido desde entonces.
Y sinceramente, ¿quién querría hacerlo? Una cosa es escalar una montaña o correr una maratón, pero caminar descalzo sobre piezas de Lego durante casi 9 kilómetros es una locura única, y le otorga a Molina un lugar entre los récords más inolvidables de todos los tiempos. Está el testarudo y luego está Vispi Kharadi. Este artista marcial indio rompió todas las expectativas y 24 barras de hierro usando solo la frente. En tan solo 60 segundos dobló las barras de metal una a una, estableciendo el récord mundial de la mayor cantidad de barras de hierro dobladas con la cabeza en un solo minuto. Seamos claros, no se trata de alambres endebles ni de utilería. Son barras de hierro gruesas y sólidas que normalmente requerirían herramientas, máquinas o al menos un gran esfuerzo de la parte superior del cuerpo. Pero Vispi no usó brazos ni piernas. Alineó las barras y golpeó cada una con su frente con velocidad, precisión y pura fuerza de voluntad. Cada barra tenía que doblarse con precisión para que contara, sin curvas parciales, sin interrupciones de ritmo. Y todo sucedió frente a una multitud durante un evento en vivo, con los oficiales observando y el tiempo corriendo. El sonido del metal crujiendo bajo su cráneo era como un redoble de tambor, rápido, pesado y casi surrealista. La mayoría dudaría solo de pensar en intentarlo. Pero Vispi convirtió su cabeza en un ariete humano. No solo rompió un récord, sino que redefinió lo que significa la determinación cuando se lleva un casco de hueso. Nadie ha superado su marca. No se trata solo de fuerza, se trata de valentía, tolerancia al dolor y una determinación que roza lo sobrehumano. La fuerza tiene límites. Los músculos ceden, los huesos crujen, pero de alguna manera, Paul Anderson logró desafiar todas las expectativas físicas en una de las hazañas de poder humano más asombrosas jamás registradas. Allá por la década de 1950, en un modesto granero en Georgia, Estados Unidos, Anderson realizó lo que aún se considera el peso más pesado jamás levantado por un ser humano. La asombrosa cifra de 2.840 kilogramos. Sin público, sin publicidad, solo Anderson, una plataforma de madera y una enorme carga de pesas apilada encima, realizó lo que se conoce como un levantamiento de espalda, de pie debajo de la plataforma con la espalda y las piernas estiradas, y luego impulsándose hacia arriba usando solo las piernas y las caderas. No fue un levantamiento espectacular como el que se ve en los Juegos Olímpicos, pero fue registrado, verificado y presenciado oficialmente por expertos. Nadie lo ha superado desde entonces, ni de cerca. Para ponerlo en perspectiva, ese peso equivale al de una camioneta grande, levantado del suelo por un solo hombre. La fuerza necesaria para hacerlo sin lesionarse es difícil de calcular. La plataforma fue construida a medida, el peso estaba distribuido uniformemente y la técnica de Anderson era impecable. Pero no se equivoquen, no fue un truco. El hombre era así de fuerte. Se convirtió en medallista de oro olímpico y en una leyenda de la fuerza. Incluso hoy, con todas nuestras técnicas de entrenamiento avanzadas y equipo especializado, nadie ha igualado esa cifra. Levantadores de pesas, strongmen y atletas conocen su nombre y todos coinciden en que el récord sigue vigente por una razón. Anderson no solo levantaba metal, rompió el techo de lo que creíamos que un ser humano podía hacer. Su récord no solo es insuperable, es intocable. John Brower Minnock era tan grande que los médicos no podían pesarlo en una báscula normal. Su tamaño no se debía solo a comer en exceso, sino a una rara combinación de genética y afecciones médicas que hacía que su cuerpo siguiera creciendo. En su mejor momento, llegó a pesar tanto que un equipo de bomberos tuvo que ayudarlo a moverlo. Su cama estaba hecha a medida, y su vida diaria se ajustaba por completo a su tamaño. El caso de John sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de peso humano jamás vistos. Ni siquiera los hospitales estaban preparados para alguien como él. Lo que hace a John inolvidable no es solo su tamaño, sino cómo su historia cambió la forma en que los médicos ven la obesidad extrema hoy en día. El tamaño de Paul Mason era tan grande que los camiones de reparto tenían que llevarle la comida a domicilio. Llegó a un punto en que no podía caminar sin ayuda. Los médicos le realizaron una cirugía arriesgada que le cambió la vida, pero su camino no terminó ahí. Lo que realmente atrae a la gente es cómo luchó. Paul pasó del aislamiento total a intentar llevar una vida normal. Su cuerpo era enorme, pero su historia es aún más grande. Aurora no solo competía en sumo, sino que hacía vibrar el ring con cada paso. Nacido en Rusia, se mudó a Japón y rápidamente se hizo famoso por su increíble tamaño. Los aficionados se quedaban atónitos viéndolo dominar a sus oponentes sin apenas moverse. Se retiró joven, pero aún se habla de su imponente presencia. Incluso entre los gigantes del sumo, Aurora destacó como pocos. La altura de Igor hacía que la vida cotidiana pareciera navegar por un mundo creado para otros. Ya sabes, no encontraba zapatos, camas ni siquiera coches que le quedaran bien. Sin embargo, su personalidad tranquila y afable siempre sorprendía a todos los que lo conocían. A pesar de lidiar con constantes problemas de salud, se mantuvo activo en la defensa de derechos e incluso participó en un mitin político. Igor no solo era alto, sino memorable, reflexivo y, bueno, una figura imponente en todos los sentidos. El cuerpo de Annie fue noticia,
Pero detrás de toda esa atención se esconde una mujer que ha aprendido a vivir con confianza con una condición de nacimiento. El tamaño de su pecho, sí, atrae miradas allá donde va, pero ella no se esconde. Para nada. Ha convertido lo que podría haber sido un desafío de toda la vida en algo empoderador. La mayoría de la gente, sinceramente, no puede creer que sus medidas sean naturales, pero lo son. Simplemente creció así. La imponente figura de Neil le valió papeles en películas y series de fantasía, pero en la vida real era todo menos mítico. De niño, superó a sus maestros. Imagínense. Más tarde, jugó baloncesto universitario antes de dar el salto a Hollywood. En el set no necesitaba efectos especiales, ya era un gigante. Los fans lo recuerdan no solo por su tamaño, sino por lo real que era cuando las cámaras dejaban de grabar. Zayat no parece real a primera vista. Sus fotos se hicieron virales mundialmente por sus músculos dignos de un cómic. Lo llamaban Hulk y bueno, es fácil entender por qué. Aunque su tamaño lo llevó a la fama en línea, también le trajo críticas y desafíos. Se ha lanzado a los deportes de combate y ha intentado demostrar que es más que una simple sensación en las redes sociales. Sea amado o cuestionado, es imposible ignorarlo. En los inicios de Hollywood, Jack Earl se convirtió en una leyenda discreta. No necesitaba guiones dramáticos. Su estatura por sí sola se apropiaba de cada escena. Fuera de cámara, luchaba por encontrar ropa, trabajo y comodidad en un mundo que no le sentaba bien. Aún así, se labró una vida, se unió al circo y se convirtió en poeta. Jack no solo vivió a lo grande físicamente, su mente era igual de expansiva, ofreciendo un vistazo a una vida única. Los brazos de Jeff son tan gruesos que ni siquiera parecen reales. Nacido con extremidades inusualmente grandes, nunca dejó que lo detuvieran. De hecho, se convirtió en un competidor de pulseada, convirtiendo su tamaño en fuerza. El público enmudece cuando se acerca a una pelea. Sus manos empequeñecen las de sus oponentes. No es un físico culturista, simplemente tiene la complexión natural de un héroe de cómic y no para de ganar. La condición de Mandy es tan rara que, sinceramente, al principio los médicos ni siquiera sabían cómo tratarla. Sus piernas comenzaron a crecer descontroladamente desde pequeña. A pesar de innumerables cirugías y, ya saben, todos los contratiempos, siguió adelante. La parte inferior de su cuerpo es diferente a todo lo que la gente ha visto, y aún así conduce, viaja y comparte su vida abiertamente con el mundo. Es mucho más que su condición, es su propia versión de lo imparable. Vaino era más alto que casi cualquier persona viva en su época, pero, curiosamente, poca gente fuera de Finlandia conoce su nombre hoy en día. Sirvió en el ejército donde, siendo sinceros, su enorme tamaño dejaba atónitos a sus compañeros soldados. Más tarde, se unió al circo, donde la gente se agolpaba solo para ver si alguien tan corpulento realmente existía. Incluso en fotos de grupo, parecía, no sé, un hombre de otro mundo. Cuando Vaino entraba en una habitación, no solo la llenaba, sino que la llenaba por completo. Manuel Uribe fue considerado en su día el hombre vivo más pesado del mundo. Pasó años confinado en cama, no porque quisiera, claro, sino porque su cuerpo había crecido tanto que simplemente no podía soportarlo más. Su historia, sinceramente, conmocionó al mundo, pero también inspiró a muchísima gente. Con ayuda médica, Manuel perdió una cantidad considerable de peso e incluso se casó. Su vida demostró cómo el tamaño puede definir el mundo de una persona, pero también cómo la fuerza de voluntad sigue siendo fundamental. Clifford Thompson era conocido por sobresalir entre la multitud allá donde iba. En fotos antiguas parecía un hombre salido de una novela fantástica. Alto, corpulento y digno. Aunque a menudo aparecía en espectáculos y apariciones en la prensa, no solo era alto, sino que tenía una mente aguda y se licenció en Derecho. Mantenía su altura con una confianza serena y su inusual tamaño le ayudó a dejar una huella imborrable en una época sin fama moderna. Shaquille O'Neal no es solo uno de los atletas más dominantes de la historia del baloncesto, sino también una de las figuras más destacadas del deporte. Su tamaño le dio una gran ventaja en la cancha y su energía juguetona lo convirtió en un favorito de la afición. No solo batió récords, sino que también rompió tableros. Fuera de la cancha, se convirtió en estrella de televisión, empresario y DJ. La figura de Shaq contribuyó a forjar un legado, pero su carisma lo perpetuó. Alto Maini fue un gigante gentil que una vez estuvo entre los más altos del mundo. Actuó en circos y espectáculos de fenómenos, pero su vida personal a menudo sorprendía aún más. Se casó con una mujer que era menos de la mitad de alta que él, y vivieron una vida tranquila después de su carrera. El tamaño de Al era asombroso, pero lo que más se recordaba era su bondad y una historia de amor que no parecía encajar en ninguna norma. La altura de Margot Didek le daba una gran ventaja en la cancha. No solo jugaba al baloncesto, sino que lo dominaba. Se convirtió en una estrella de la WNBA, respetada tanto en Europa como en Estados Unidos. Incluso fuera de la cancha, destacaba allá donde iba. Sus compañeras y aficionados la admiraban a menudo, tanto en sentido literal como figurado. Su presencia, tanto en los partidos como en la vida, era inolvidable, elegante y verdaderamente única.
Desde pequeño, Karan Singh siempre fue el más alto de la sala, incluso entre los adultos. Su rápido crecimiento asombró a los médicos y atrajo la atención de los medios. Se paraba junto a los maestros, elevándose sobre ellos incluso cuando aún estaba en primaria. Mientras la mayoría de los niños juegan en bicicletas pequeñas o caben fácilmente en los pupitres, Karan necesitaba que todo estuviera a medida. Su infancia fue muy diferente a la habitual y su historia aún continúa. George Auger era tan alto que la gente pagaba solo por estar a su lado. Aclamado como el gigante de Cardiff, recorrió el mundo, trabajó con circos y más tarde se convirtió en actor de cine mudo. En las películas no necesitaba diálogos dramáticos, su tamaño bastaba para contar la historia. A pesar de su fama, George mantuvo los pies en la tierra, conocido por tratar a los demás con amabilidad y humildad. Su presencia era imposible de ignorar. Alexander Sissonenko no solo jugaba al baloncesto, su altura dominaba toda la cancha. Incluso entre los atletas más altos destacaba en una liga aparte. Sus movimientos eran más lentos, sí, pero su alcance lo compensaba con creces. El público soviético se maravillaba viéndolo jugar sin saber si veía a un deportista o a un monumento viviente. Su cuerpo requería cuidados especiales y, lamentablemente, su historia terminó demasiado pronto, pero su nombre aún se recuerda. Robert Wadlow era tan alto que, incluso hoy, nadie ha superado oficialmente su récord. Su crecimiento nunca se detuvo debido a una rara condición, y necesitaba zapatos, ropa y soportes a medida solo para caminar. Las multitudes lo seguían a donde quiera que iba, atónitas por su figura. Pero a pesar de toda la atención, Robert mantuvo la calma y habló con suavidad. Su vida fue corta, pero su legado aún se impone en la historia. André el Gigante tenía una complexión imponente, pero era conocido por su calidez. Se convirtió en una leyenda de la lucha libre profesional, levantando a sus oponentes como muñecos de trapo. En el cine, interpretó papeles inolvidables, sin necesidad de efectos especiales. Fuera del escenario, era generoso y tímido, a menudo ayudando a la gente en silencio. Sus manos podían sostener una lata de cerveza como si fuera un juguete. André no solo era un gigante en tamaño, sino que era más grande que la vida en todos los sentidos. Yao Defen era tan alta que incluso pararse en un portal se convertía en un reto. Con más de 2 metros y 25 centímetros de altura, era reconocida mundialmente como la mujer más alta de su época. Su condición se debía a un tumor que presionaba su glándula pituitaria, lo que la hacía crecer mucho más allá de la estatura promedio. Para ponerlo en perspectiva, era casi 60 centímetros más alta que la mujer promedio. A pesar de sus problemas de salud y su movilidad limitada, Yao mantuvo la esperanza y su espíritu afable dejó huella en todos los que la conocieron. Las manos de Denis Chiplenkov parecen irreales, más propias de un cómic que de la anatomía humana. Su palma es tan ancha que una pelota de béisbol estándar parece una canica en su agarre. Es un campeón de pulseada ucraniano y puede aplastar manzanas de un solo apretón. Sus antebrazos son más gruesos que los muslos de la mayoría de la gente, lo que lo hace destacar incluso entre los atletas de fuerza. No es solo su tamaño, sino su potencia bruta y sus proporciones descomunales, lo que deja atónitos a los espectadores cada vez que compite. Patrick DeWell llegó a pesar tanto que los equipos de emergencia tuvieron que cortar una pared para sacarlo de su casa. En su punto máximo llegó a pesar más de 450 kilogramos. Eso es más que 4 refrigeradores juntos. Su tamaño acaparó titulares en todo el mundo. Los médicos afirmaron que su masa corporal era una de las más extremas que jamás habían visto. Tras someterse a una cirugía de bypass gástrico, perdió una gran cantidad de peso, demostrando que incluso los problemas de salud aparentemente más insalvables se pueden superar. Hafthor no solo es conocido por su actuación, sino que es un gigante en la vida real. Con una altura aproximada de 2 metros y 6 centímetros y un peso de más de 180 kilogramos en su apogeo, es uno de los hombres más fuertes que jamás haya competido profesionalmente. En una prueba, cargó un tronco de 635 kilogramos, el mismo peso que un coche pequeño. Los aficionados lo conocen mejor como la montaña, pero en la vida real es aún más impresionante. Su cuerpo parece esculpido en piedra y su poder parece casi irreal. Es la prueba de que los gigantes aún caminan entre nosotros. Charity Pierce alcanzó un peso tan alto que puso en peligro su vida. Llegó a pesar más de 318 kilogramos, convirtiéndola en una de las mujeres más pesadas jamás documentadas. Su tamaño hacía casi imposibles las tareas cotidianas: levantarse de la cama, caminar, incluso pasar por las puertas. Pero lo que más impactó a la gente fue su determinación. Emprendió un importante proceso de pérdida de peso con la esperanza de casarse con su prometido y vivir en libertad. Su historia fue noticia mundial, no solo por su tamaño, sino por su lucha por recuperar su vida. Brahim Takiola no solo tiene pies grandes, sino que ostenta el récord mundial de los más grandes. Sus zapatos son tan grandes que deben ser hechos a medida, y cada uno es casi tan largo como una patineta. Con más de 2 metros y 40 centímetros de altura, Brahim padece una rara afección del crecimiento que provoca que todo su cuerpo se estire más allá de lo normal. Caminar puede ser doloroso, y encontrar ropa o muebles que le queden bien es un reto diario. Sin embargo, se mueve con serenidad y confianza, destacando entre la multitud con una presencia serena que es imposible pasar desapercibida.
Pocos momentos en los deportes de combate parecen tan irreales como este. El hombre en el ring, conocido por los aficionados como la bestia, eclipsa a casi todos los que enfrenta. Aunque no es un luchador tradicional, se convierte en el centro de atención para ofrecer al público una experiencia inolvidable. Puro tamaño versus agilidad. Sus oponentes, a menudo mucho más pequeños, tienen que confiar en la velocidad para mantenerse en la pelea. Cada combate se siente como un duelo entre David y Goliat, y es precisamente por eso que la gente no para de verlo. Leonid Stadnik evitó la fama, a pesar de que su tamaño era imposible de ocultar. Se decía que era más alto que cualquier otra persona viva, pero se negó a ser medido oficialmente por Guinness. Fotos suyas junto a gente común lo demuestran, parecía un rascacielos viviente. Vivía en un pequeño pueblo, trabajaba como veterinario y llevaba una vida tranquila a pesar de la atención mundial. Sus zapatos, ropa e incluso muebles tenían que ser hechos a medida. Sea o no quien ostente el récord oficial, Leonid sigue siendo uno de los gigantes más altos y reservados jamás vistos. Los pies de Jason son tan grandes que los zapatos normales son impensables. Tiene el récord mundial Guinness de los pies más grandes de una persona viva, y una sola mirada explica por qué. Son más largos que los brazos de la mayoría de las personas. Caminar no es fácil, y encontrar calzado lleva meses de planificación, pero Jason no deja que eso lo detenga. Ha aceptado la atención y comparte su historia abiertamente. Puede que sus pies rompan récords, pero es su franqueza y confianza lo que realmente destaca. Manny Yarborog era un hombre imponente, tan grande que no solo competía en sumo, llenaba el ring. En su máximo esplendor, fue uno de los atletas más pesados del mundo, y a pesar de su tamaño, se movía con una velocidad sorprendente e incluso participaba en eventos de MMA, atrayendo multitudes masivas. Su mera presencia lo convirtió en una curiosidad mundial, pero no era solo un truco. Derrochaba habilidad, potencia y personalidad en cada escenario que pisaba, desde Japón hasta Estados Unidos. Suleiman Nashnush no solo destacaba entre sus compañeros, sino que también superó a casi todos en la historia del baloncesto. Con más de 2 metros y 45 centímetros de altura, jugó para la selección nacional de Libia, convirtiéndose en el jugador profesional verificado más alto de la historia. Más tarde, se dedicó a la actuación, donde su altura le daba un toque surrealista a cada escena. Aunque su tiempo en la cancha fue breve, su legado como un verdadero gigante del deporte perdura. Bebu impactó a médicos y profesores por igual con su rápido crecimiento. De adolescente, ya se acercaba a tallas que la mayoría de la gente nunca alcanza en la edad adulta. Es decir, en las fotos escolares parecía un hombre adulto con niños. Su familia tuvo que adaptar todo, camas, ropa, vida diaria, para ajustarse a su tamaño. Su condición atrajo la atención de los medios, pero, sinceramente, fue su carácter tranquilo y humilde lo que más conectó con la gente. El levantamiento de Eddie Hall no fue solo un récord, fue un momento que impactó al mundo. Al levantar la barra, su cuerpo temblaba y le sangraba la nariz, pero no se detuvo. Se convirtió en la primera persona en levantar más de 500 kilogramos en peso muerto. Ese levantamiento no se basó solo en músculo, sino en pura fuerza de voluntad. Eddie más tarde ganó el premio al hombre más fuerte del mundo y dedicó su carrera a los medios de comunicación, el fitness y la motivación, pero siempre será recordado por ese levantamiento imposible. Siglos antes de la medicina moderna, Trinche Kiber ya estaba haciendo historia. A los 10 años era más alta que la mayoría de los hombres adultos y seguía creciendo. La gente pagaba por verla en persona. Era una maravilla de la época. Lamentablemente su vida fue corta, pero los registros del siglo XVI aún la catalogan como la mujer más alta jamás documentada. Incluso hoy su altura sigue siendo inigualable, convirtiéndola en una leyenda en la historia de los gigantes. Sandy Allen aceptó su altura y la usó para inspirar a otros. Medía más de 2 metros y 13 centímetros y se convirtió en poseedora de un récord mundial Guinness. La vida no era fácil. La ropa, las camas e incluso las amistades presentaban desafíos, pero los afrontó con humor y gracia. Sandy daba charlas en escuelas y programas de entrevistas, recordando a la gente que ser diferente no significa ser menos. Su sonrisa era tan memorable como su tamaño. Johan Pettersson viajó por el mundo como parte del circo de Barnum, donde fue promocionado como el gigante vikingo. Con su imponente figura, cabello largo y vestimenta tradicional, parecía un personaje mitológico. Actuaba en espectáculos, tocaba el acordeón y posaba para fotos con visitantes curiosos. A diferencia de muchas figuras del circo, Johan vivió una vida plena e incluso se retiró en paz. Su legado perdura en carteles antiguos y postales antiguas. La altura de Don Coiler no era solo un número, era un reto diario. Con más de 2 metros y 45 centímetros de altura, tuvo que agacharse para entrar en cada puerta y sufrió dolor de espalda la mayor parte de su vida. Pero como saben, siempre lo tomó con humor. Una vez lo fotografiaron junto a su hermana gemela de 1 metro y 52 centímetros, y bueno, el contraste dejó a la gente boquiabierta. La historia de Don no se trata solo de ser alto, sino de cómo logró que la vida funcionara en un mundo que, literalmente, le quedaba pequeño.
Brendan Adams comenzó a crecer inusualmente rápido de niño y, sinceramente, al principio los médicos no podían explicarlo. Llegó a convertirse en uno de los adolescentes más altos de la historia de la medicina. Su condición conllevaba constantes riesgos para la salud, pero gracias al tratamiento, su crecimiento finalmente se ralentizó. A pesar de todos los desafíos, Brendan se mantuvo optimista y continuó sus estudios con ropa y zapatos a medida. Su caso ayudó a los expertos médicos a comprender mejor los trastornos de crecimiento poco comunes. Choi Hong-man no solo competía, sino que dominaba a sus oponentes en cada combate. Su presencia en el ring era intimidante y los fans de todo el mundo lo seguían para ver cómo alguien podía enfrentarse a alguien tan imponente. Con su combinación de altura y fuerza, se convirtió en una celebridad en Corea, apareciendo en concursos, películas y anuncios. Ya fuera en los deportes o en la pantalla, Choi siempre destacaba. La altura de George Bell llama la atención allá donde va. Agente retirado del orden público, es conocido por su voz tranquila y su complexión imponente. En eventos públicos, los niños suelen correr solo para pararse a su lado y tomarse fotos. Rara vez caben sillas, coches y ropa, pero George se mantiene activo y positivo. Una vez apareció en televisión junto a otros batidores de récords, pero mantuvo la humildad a pesar de todo. Puede que su tamaño sea inusual, pero es su sencillez lo que realmente destaca. Angus McCaskill no solo era alto, sino también increíblemente fuerte. Nacido en el siglo XIX, podía levantar barriles llenos por encima de la cabeza y cargar anclas enormes a mano. Los marineros contaban historias de él cargando ganado bajo cada brazo. A pesar de su tamaño, era conocido por su gentileza y su voz suave. Su fuerza era completamente natural, no forjada en gimnasios ni arenas. Hasta el día de hoy, las historias sobre Angus parecen leyenda, pero son reales, y él también lo era. Edward Beaupré empezó a crecer de forma inusualmente rápida y bueno, nunca se detuvo. De adulto, deslumbraba a multitudes en espectáculos itinerantes. Trabajó como luchador, derribando a hombres que le doblaban en tamaño y también levantaba objetos pesados solo para la emoción del público. Pero a pesar de toda la fama, su salud se vio gravemente afectada por ese rápido crecimiento. Falleció joven, pero ¿su legado? Sigue vivo, en museos y fotografías antiguas. Sigue siendo una leyenda canadiense y sinceramente uno de los hombres más altos de la historia. Yamamoto Yamaryuta, ese nombre se convirtió en una figura nacional en Japón y con razón. Su enorme tamaño y su impresionante desempeño en el mundo del sumo lo hicieron destacar. Ascendió rápidamente en la clasificación, alcanzando las divisiones superiores. Y no fue solo su peso lo que llamó la atención, sino también su sorprendente velocidad y técnica, que dejó a los aficionados maravillados. Tras retirarse, no desapareció. No, apareció en anuncios y reality shows, conquistando adeptos mucho más allá del mundo del sumo. Su apariencia por sí sola podía dejar atónito a un público, pero déjenme decirles, fue su personalidad lo que realmente impactó. El cuerpo de Walter Hudson trascendió los límites de lo imaginable. Su cintura medía más de 2 metros 75 centímetros. Sí, leíste bien. ¿Y su dieta diaria? Era como un pequeño festín diario. Incluso tuvieron que ensanchar las puertas solo para moverlo. Pero la cuestión es que, a pesar de su tamaño, Walter era ingenioso, divertido y concedía entrevistas desde su casa en Nueva York. Su historia atrajo mucha atención a la obesidad extrema y cómo puede afectar la vida diaria. Pero no solo era conocido por sus números. Walter se convirtió en un símbolo de cómo la salud y el estilo de vida pueden descontrolarse. Paul White, mejor conocido como Big Show, se convirtió en una superestrella no solo por sus habilidades en la lucha libre, sino también por su enorme tamaño. Los aficionados se quedaban atónitos cuando entraba al ring. Hacía que los luchadores habituales parecieran niños. Interpretaba tanto al villano como al héroe, y su sola presencia física podía silenciar a una multitud. Fuera del escenario, Paul es conocido por su humor y amabilidad. También ha actuado en películas y series, recordando siempre a los espectadores que ser grande también puede significar ser más grande que la vida. La altura de Zheng Jinlian jamás ha sido igualada por ninguna otra mujer en la historia. Criada en una zona rural de China, comenzó a crecer rápidamente a temprana edad, superando con creces a sus maestros en la adolescencia. Su crecimiento no se detuvo debido a una rara enfermedad. La vida nunca fue fácil. Enfrentó constantes problemas de salud, pero su presencia serena y elegante dejó huella. Aunque su vida fue corta, su historia permanece inimitable en los libros de medicina y de historia. Brian Shaw no solo levanta pesas, sino que levanta objetos que la mayoría de la gente ni siquiera puede mover. Como 4 veces ganador del título de hombre más fuerte del mundo, ha cargado autos, volcado neumáticos enormes y levantado piedras más pesadas que refrigeradores. Con una complexión imponente, Brian se convirtió en un favorito en el mundo de la fuerza, no solo por su potencia, sino también por su actitud tranquila y humilde. Fuera de la pista de competición, comparte consejos de entrenamiento y experiencias tras bambalinas sobre la vida de un strongman, inspirando a fans de todo el mundo. Verlo competir es como ver la verdadera fuerza sobrehumana en acción.
Jorge González era tan alto que las promotoras de lucha libre tuvieron que rediseñar las entradas para que pudiera pasar. Conocido como el gigante en la WCW y más tarde como Giant González en la WWE, se convirtió en una atracción instantánea. Vestido con un traje musculoso, superaba en altura a leyendas como The Undertaker. Antes de luchar, jugó baloncesto profesional en Argentina, donde su tamaño ya acaparó titulares. En el ring, su presencia era surrealista, más como una criatura de cómic que como un atleta normal. Los fans nunca lo olvidaron. Morgan Aste no solo es grande, sino que está construido como una máquina. Apodado La Gran Roca, su cuerpo es tan grueso y denso que parece tallado en piedra. Lo que lo hace destacar no es solo el tamaño de sus músculos, sino también la forma en que se mueve con una capacidad atlética impactante. Ha competido tanto en eventos de culturismo como de strongman, cruzando dos de los deportes más exigentes físicamente. En su mayor tamaño pesaba más que la mayoría de los strongmans, pero aún tenía la definición de un culturista profesional. Cuando entras a un gimnasio, todo se detiene. Sus brazos parecen piernas y su espalda es más ancha que la mayoría de los marcos de las puertas. Ya sea en el escenario o entrenando, Morgan no solo parece irreal, sino que también actúa como tal. Es el tipo de figura que te hace cuestionar lo humanamente posible y luego te demuestra que lo es. Imagínate caminar por la calle y ver a un hombre levantar un auto entero con su espalda. Suena imposible, ¿verdad? No para Paul Anderson. Este gigante estadounidense redefinió la fuerza y sorprendió al mundo con hazañas que no solo rompieron récords, sino que los aplastaron. Anderson no parecía un atleta típico. Era corpulento, medía 1,75 metros y pesaba más de 159 kilogramos. Pero dentro de esa figura había una potencia bruta que sacudía la tierra. No era solo un levantador de pesas, era una fuerza de la naturaleza. Su mayor logro, un levantamiento de espalda de 2.840 kilogramos. Ese es el peso de un elefante adulto apoyado en sus hombros. El libro Guinness de los récords mundiales todavía lo reconoce como el peso más pesado jamás levantado por un humano. Anderson se paraba debajo de una plataforma cargada con objetos enormes, se apoyaba y luego empujaba hacia arriba con sus piernas y espalda, levantando miles de kilogramos como si fuera un día más en el gimnasio. Pero Anderson no solo se destacaba por su fuerza bruta, también tenía potencia explosiva. En los Juegos Olímpicos de 1956 ganó el oro en halterofilia y dominó a sus competidores. Estaba tan por delante que levantó más peso en los entrenamientos que cualquier otro en una competición. Los entrenadores y los científicos no lo podían creer. Fuera del gimnasio, Anderson demostró su fuerza de forma alocada. Una vez apostó ante un grupo de hombres que podía mover un coche. Se rieron. Luego, con una ligera flexión de rodillas y una respiración profunda, levantó toda la parte trasera del vehículo del suelo. Sin máquinas, sin trucos, solo puro músculo. No toda la fuerza consiste en levantar el peso más pesado. A veces se trata de sujetar algo que nadie más puede mover. Pocos hombres en la historia tuvieron manos tan poderosas como Louis Zuni, más conocido como Apollon. Su fuerza de agarre era increíble y se aseguró de que el mundo lo supiera. Apollon no solo era fuerte, estaba construido como un guerrero. Hombros anchos, brazos gruesos y manos tan enormes que podían aplastar una herradura hasta convertirla en una pieza plana de metal. Y no lo hizo solo una vez. Tenía el hábito de doblar y torcer objetos de metal como si estuvieran hechos de arcilla. Lo que lo hacía aún más único era su agarre legendario, mientras que la mayoría de los levantadores confiaban en la técnica. Apollon dependía de la fuerza pura e inquebrantable de las manos. Su hazaña más famosa involucró las Apollon Wheels, un juego de ruedas de ferrocarril con mango grueso soldadas a un eje. Muchos hombres fuertes intentaron levantarlas. Casi ninguno lo logró. La barra lisa y gruesa hacía que agarrarla fuera casi imposible, pero para Apollon fue solo otro desafío. Levantó las ruedas como si fueran una barra normal, sorprendiendo a todos los que lo vieron. Incluso los hombres fuertes modernos tienen dificultades para realizar réplicas de este levantamiento, lo que demuestra lo inigualable que era su agarre. Pero si la fuerza de agarre de Apolo parecía irreal, el siguiente hombre en la lista llevó el levantamiento de pesas a otro nivel, un hombre tan fuerte que una vez levantó un caballo. Entra Louis Cyr, el Hércules canadiense. Algunos hombres rompen récords, otros establecen récords que nunca se rompen. Louis Cyr no era solo fuerte, era intocable. Incluso hoy, con todos los avances en el entrenamiento, sus hazañas de fuerza todavía no parecen posibles. Cyr no era un atleta escultural construido en el gimnasio, era enorme, con brazos tan gruesos como las piernas de la mayoría de los hombres y un pecho tan ancho que apenas pasaba por las puertas. Pero lo que lo diferenciaba no era su tamaño, era la forma en que manejaba el peso. La mayoría de los strongmen tenían su levantamiento característico, pero Cyr dominaba en todo: su agarre, su espalda, sus brazos,
Cada parte de él parecía diseñada para la potencia. Uno de sus levantamientos más increíbles levantó un peso de 227 kilogramos con un brazo. Eso no es una barra con discos, era un sólido trozo de hierro. Para ponerlo en perspectiva, eso es más pesado que un león adulto descansando solo sobre uno de sus hombros. Y no solo levantó, lo hizo sin esfuerzo. Se quedó allí, sólido como una roca, como si no sostuviera nada en absoluto. Otra hazaña legendaria consistió en levantar un caballo adulto. No se trataba de un mito ni de una actuación escenificada, era real. Se colocó debajo de una plataforma de 907 kilogramos donde estaba el caballo y simplemente se puso de pie, levantando todo el peso con la espalda y las piernas. Ese es el tipo de fuerza que no debería existir, pero con Sir existía. Incluso su agarre era algo especial. Es famoso que contuvo a un par de caballos que tiraban en direcciones opuestas. Eran animales entrenados y poderosos, pero las manos de Sir no lo soltaron. Lo sostuvo con firmeza con los músculos tensos mientras los caballos luchaban y no lograban soltarse. La fuerza no se trata solo de levantar pesas, sino de superarlas, y pocas personas lo han demostrado mejor que Tom Stoltman, un hombre que convirtió su mayor desafío en su mayor arma. Con 2,03 metros de altura y más de 181 kilogramos de peso, parece sacado de la mitología, pero lo que lo hace único no es solo su tamaño, es su mentalidad. Al crecer, Tom enfrentó dificultades que no tenían nada que ver con las pesas. Diagnosticado con autismo, luchó con las rutinas, los entornos sociales y la concentración. Sin embargo, en lugar de frenarlo, lo impulsó. En Strongman encontró una estructura, un mundo donde la disciplina y la repetición generaban resultados, y una vez que se comprometió no hubo forma de detenerlo. Su especialidad, las Atlas Stones, rocas esféricas gigantes que muchos levantadores apenas pueden mover. Tom no solo las levanta, las domina. Tiene el récord mundial del tiempo más rápido en levantar 5 piedras, algunas de las cuales pesan más de 181 kilogramos. No se trata solo de fuerza, se trata de velocidad, precisión y control mental. En 2021, Tom hizo lo que nadie creía posible. Se convirtió en el hombre más fuerte del mundo, haciendo historia como el primer campeón autista. Y para demostrar que no fue suerte, volvió a ganar en 2022 y en 2024. Lo que ha logrado no se trata solo de pesas, se trata de demostrar que los obstáculos, sin importar cuán grandes sean, se pueden levantar. Pero la fuerza adopta muchas formas. Algunos la usan para competir, otros para el puro espectáculo. Y luego están los que la ven como una vocación. Eso nos lleva a un hombre que levanta pesas no por fama, sino por fe. Kevin Fast, el sacerdote más fuerte del mundo. Una iglesia no es un lugar donde normalmente se encuentra una fuerza que rompe récords, pero Kevin Fast no es un sacerdote común. Mientras que la mayoría de los pastores se centran en el poder espiritual, él ha pasado décadas redefiniendo el poder físico, estableciendo más de 20 récords mundiales en el camino. Fast no es un hombre fuerte competitivo, no persigue títulos ni trofeos. En cambio, tira de aviones, camiones e incluso casas enteras, no para sí mismo, sino por caridad. Su truco más famoso, tiró de un avión de 108.8 toneladas por una pista, utilizando únicamente un arnés y fuerza bruta. Eso es más pesado que un vagón de tren de carga completamente cargado. Pero los récords no terminan ahí. Ha tirado de camiones de bomberos, ha cargado pesos inmensos e incluso ha arrastrado edificios enteros. Todo ello con su alzacuellos de sacerdote. La gente a menudo le pregunta por qué. Su respuesta, porque puede. Ve la fuerza como un don y está decidido a utilizarla para ayudar a los demás. El enfoque de Fast para levantar pesas es simple. No se limita a superar sus límites, los redefine. Mientras otros compiten por la gloria, él compite por un propósito superior. Y eso es lo que lo hace verdaderamente único. Pero levantar pesas no siempre es cuestión de fuerza bruta. A veces se trata de dominar la técnica, de romper las reglas de la física misma, y nadie lo hizo mejor que Arthur Saxon, el hombre que cambió el levantamiento de pesas para siempre. Algunos levantadores se definen por cuánto pueden levantar o hacer sentadillas. Arthur Saxon era diferente. Su fuerza no se basaba solo en los números, se trataba de precisión y control, y su levantamiento característico, el bent press, sigue siendo una de las hazañas más difíciles e incomprendidas en la historia de la fuerza. El bent press no es un levantamiento de pesas por encima de la cabeza normal, es un movimiento que requiere equilibrio perfecto, flexibilidad y potencia bruta. La idea es simple, levantar una barra o mancuerna por encima de la cabeza con un brazo mientras se baja el torso hacia los lados. Pero en realidad casi nadie puede hacerlo correctamente, excepto Saxon. Hizo que pareciera que no requería esfuerzo, levantando hasta 168 kilogramos con un brazo, un récord que todavía se mantiene hoy. Para ponerlo en perspectiva, estaba levantando más de lo que la mayoría de los levantadores de pesas modernos hacen con ambos brazos. La fuerza de Saxon no era solo técnica, era real. Superó en levantamiento de pesas a los hombres más fuertes de su tiempo, a menudo demostrándoles que estaban equivocados en desafíos públicos. A diferencia de muchos hombres fuertes de la época que dependían de actuaciones
actuaciones escenificadas, los levantamientos de Saxon fueron probados y verificados. Podía levantar más con un brazo que la mayoría de los levantadores con dos. Sus actuaciones lo hicieron famoso, pero también establecieron un estándar. Incluso hoy, pocos atletas pueden igualar su fuerza en este levantamiento. En un mundo donde la fuerza bruta a menudo gana, Saxon demostró que la técnica perfecta puede romper récords, pero si Saxon representaba el levantamiento técnico, su rival Eugen Sandow llevó la fuerza en una dirección completamente diferente. Mientras que Saxon se centró en la potencia, Sandow estaba obsesionado con la perfección física y al hacerlo construyó las bases del culturismo moderno. Antes de las revistas de fitness, antes de los gimnasios llenos de máquinas y espejos, estaba Eugen Sandow. No solo era fuerte, parecía una escultura que cobraba vida. Más que nadie, Sandow demostró que la fuerza podía ser tanto funcional como estética. A diferencia de la mayoría de los fornidos de su época, Sandow no solo quería levantar pesas, quería lucir perfecto al hacerlo. Estudió estatuas griegas y romanas, midiendo sus proporciones, y luego esculpió su propio cuerpo para que coincidiera. Sus músculos no solo eran enormes, eran simétricos, esbeltos e increíblemente definidos, algo casi inaudito a finales del siglo XIX. Pero no lo confundas con una simple pieza de exhibición. Sandow era legítimamente fuerte. Podía realizar levantamientos con un solo brazo, volteretas hacia atrás y acrobacias con pesas. Todo ello manteniendo un físico que parecía casi demasiado perfecto. Sus exhibiciones atrajeron multitudes masivas y pronto la gente no solo estaba interesada en su fuerza, quería parecerse a él. Eso es lo que diferenciaba a Sandow. No era solo un artista, creó toda una industria, escribió libros, desarrolló programas de entrenamiento e incluso fue juez de la primera competición de culturismo de la historia. Su influencia se extendió por todo el mundo y hoy en día el trofeo de Mr. Olympia, el título más prestigioso de culturismo, lleva su nombre. Sandow cambió la forma en que la gente pensaba sobre el fitness, demostró que la fuerza y la estética podían ir de la mano, y gracias a él, el mundo del levantamiento de pesas ya no se trataba solo de cuánto podías mover, sino de cómo te veías al hacerlo. Algunos hombres fuertes son conocidos por sus récords, otros por su tamaño. Hafthor Bjornsson es conocido por ambas cosas. Con una altura de 2,06 metros y un peso de más de 181 kilogramos, es uno de los humanos físicamente más imponentes que jamás haya caminado sobre el planeta. Y a diferencia de la mayoría de los gigantes, no solo es grande, es terriblemente fuerte. La mayoría de la gente lo conoce como la montaña de Juego de Tronos, pero en el mundo de la fuerza es famoso por algo mucho más impresionante, su peso muerto de 501 kilogramos. Eso es 501 kilogramos, más pesado que un piano de cola o un oso polar adulto. Cuando levantó ese peso del suelo en 2020, superó oficialmente el récord de Eddie Hall, lo que lo convirtió en el levantador de peso muerto más pesado de la historia. Pero Hafthor no es solo una maravilla de un solo levantamiento. Ganó el título de hombre más fuerte del mundo en 2018, dominó el de hombre más fuerte de Europa 5 veces y rompió récords repetidamente en eventos como Atlas Stones y lanzamiento de barriles. Su capacidad para combinar tamaño, velocidad y fuerza de agarre lo convirtió en un competidor casi imbatible. A pesar de su monstruosa apariencia, el enfoque de Hafthor hacia la fuerza es metódico. Entrena con precisión científica, centrándose tanto en la resistencia y el control como en la potencia bruta. Eso es lo que le permitió lograr lo imposible, batir un récord que muchos creían que se mantendría durante décadas. Pero los hombres fuertes son competitivos y un hombre no iba a dejar que Hafthor se llevara todo el crédito. El poseedor del récord anterior, el hombre que levantó 500 kilogramos primero, fue Eddie Hall y su historia es igual de loca. Si Hafthor Bjornsson es un gigante, Eddie Hall es una bola de demolición, más bajo, más fornido y con la complexión de un tanque. No solo levanta pesas, sino que las ataca. Y ningún levantamiento en la historia ha sido tan brutal como su peso muerto de 500 kilogramos. En 2016, Eddie hizo lo que ningún humano había hecho jamás. Se acercó a una barra de media tonelada, agarrando el hierro con las manos desnudas. Con un rugido que sacudió el estadio, arrancó la pesa del suelo, bloqueándola antes de desplomarse, con los vasos sanguíneos reventándose por el esfuerzo. Durante unos segundos fue el hombre más fuerte que jamás haya existido. Pero el esfuerzo casi lo mata, su visión se nubló, su cuerpo se apagó y se desmayó en la plataforma. Ese momento consolidó el legado de Eddie. No se trataba solo del récord, se trataba de ir más allá de los límites humanos. Más tarde ganó el premio al hombre más fuerte del mundo en 2017, demostrando que no era solo un levantador, era un verdadero competidor. La fortaleza de Hall no residía únicamente en los levantamientos de peso muerto. Dominaba los levantamientos de troncos, los lanzamientos de barriles y los levantamientos de peso, levantando pesos que paralizarían a la mayoría de los atletas. Pero después de levantar 500 kilogramos, supo que no tenía nada más que demostrar. Se retiró de la competición y más tarde subió al ring para un combate de boxeo contra su rival, Hafthor Bjornsson. Si bien Hafthor puede haber batido su récord, Eddie Hall siempre será recordado como el primer hombre en levantar media tonelada, una hazaña que traspasó los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar.
La fuerza no siempre se mide en peso, a veces se mide en dominio inquebrantable. En el mundo de la lucha libre, nadie personificó eso mejor que el Gran Gama. Durante más de 50 años pisó el tatami y nunca probó la derrota. Gama no solo era fuerte, estaba construido como una fortaleza humana. Su entrenamiento era legendario. Todos los días realizaba 5000 sentadillas y 3000 flexiones, acondicionando su cuerpo hasta convertirlo en algo casi inamovible. Entrenaba luchando contra varios oponentes a la vez, esforzándose más que cualquiera de sus competidores. Su demostración de fuerza más famosa, levantar una piedra de 544 kilogramos frente a una multitud masiva sin esfuerzo. No fue solo una hazaña de poder, fue un mensaje para cualquiera que dudara de él. Era conocido por lanzar a oponentes del doble de su tamaño por los aires como si no pesaran nada. Incluso los mejores luchadores del mundo se negaron a luchar contra él. En 1910 desafió a los mejores campeones europeos, pero ninguno aceptó. Los que sí lo hicieron fueron aniquilados en minutos. Su técnica, resistencia y fuerza bruta lo convirtieron en una leyenda viviente. El nombre de Gama todavía se susurra con respeto en el mundo de la lucha libre. Sus métodos de entrenamiento inspiraron a atletas durante generaciones, e incluso Bruce Lee estudió sus entrenamientos. La fuerza no se trata solo de levantar pesas, se trata de no romperse nunca, y en ese sentido nadie jamás igualó al Gran Gama. Pero mientras Gama dominaba el mundo de la lucha libre, otro hombre llevó su fuerza a la pantalla grande. Entró Steve Reeves, el hombre fuerte de Hollywood. La mayoría de los culturistas entrenan para competir. Steve Reeves entrenaba para parecer un semidios de la vida real, y cuando Hollywood llamó a su puerta se convirtió en el rostro de la fuerza para toda una generación. Reeves no solo era musculoso, tenía proporciones perfectas con hombros anchos, cintura delgada y un físico que parecía esculpido por un artista. A diferencia de los forzudos más corpulentos de su época, combinaba tamaño y simetría, lo que lo hacía destacar de una manera que pocos han logrado. Pero no dejes que su apariencia te engañe, era legítimamente fuerte. Podía hacer clean y press con 136 kilogramos. Algo con lo que la mayoría de los levantadores modernos tienen dificultades. Levantaba hombres por encima de su cabeza con facilidad y hacía dominadas con un solo brazo, todo mientras parecía que no hacía ningún esfuerzo. Hollywood se dio cuenta, se hizo famoso por interpretar a Hércules, realizando muchas de sus propias acrobacias, incluyendo levantar pesos enormes y llevar gente sobre sus hombros. Sus películas no eran solo películas de acción, eran exhibiciones de fuerza real. Reeves se adelantó a su tiempo. Sus entrenamientos se centraban en la fuerza funcional y sus principios de entrenamiento todavía se siguen aplicando en la actualidad. Mientras los culturistas modernos buscan una masa muscular extrema, Reeves demostró que la potencia estética y la fuerza bruta pueden ir de la mano. Pero mientras Reeves conquistaba la pantalla, otro hombre conquistaba el mundo de los hombres fuertes. Y nadie lo hizo mejor que Mariusz Pudzianowski, el actor polaco más poderoso. Ganar el título de hombre más fuerte del mundo una vez es increíble. Ganarlo 5 veces, eso es inaudito. Mariusz Pudzianowski no solo era fuerte, era una máquina imparable. A diferencia de la mayoría de los hombres fuertes que dependen exclusivamente del tamaño, Pudzianowski combinaba fuerza, velocidad y resistencia, lo que lo convertía en un equipo de demolición de un solo hombre. Entrenaba como un levantador de pesas, se movía como un atleta y luchaba como un guerrero. Su acondicionamiento era tan extremo que podía superar a hombres que lo doblaban en peso en competencias agotadoras. Pudzianowski dominaba en eventos que requerían potencia explosiva. Llevaba piedras enormes, volteaba neumáticos de 454 kilogramos y levantaba pesos muertos que aplastarían a la mayoría de los levantadores. Pero su fuerza de agarre era lo que lo diferenciaba. Una vez sostuvo una pesa de 272 kilogramos en cada mano como si fueran bolsas de supermercado. Su dominio absoluto en las competencias de hombre más fuerte del mundo lo convirtió en una leyenda, pero no se detuvo allí. Después de retirarse del Strongman, ingresó a las MMA, demostrando que su poder no solo era para levantar pesas, sino también para pelear. Noqueó a luchadores entrenados con un solo golpe, demostrando que la fuerza bruta podía traducirse en verdadero poder de combate. Pudzianowski redefinió lo que significaba ser un hombre fuerte. No se trataba solo de levantar pesas, sino de lograr un dominio físico total. Y en lo que respecta al dominio, pocos levantadores de pesas en la historia tenían el tipo de agarre, fuerza y poder de levantamiento, como el hombre que podía levantar un auto con una mano, Hermann Görner. Algunos levantadores de pesas levantan pesos pesados con ambas manos. Hermann Görner lo hizo con una sola. Su fuerza de agarre era tan legendaria que podía levantar más de 318 kilogramos con una sola mano, una hazaña que todavía hoy desconcierta a los expertos en fuerza. Görner no solo era fuerte sin esfuerzo. Mientras otros entrenaban durante meses para batir récords, él levantaba pesos increíbles como parte de sus entrenamientos diarios. No necesitaba correas, trajes ni técnicas modernas, solo fuerza bruta. Una de sus mayores hazañas fue levantar una barra de 272
kilogramos con 2 dedos. Imagínese levantar un oso pardo adulto, pero solo usando 2 dedos para hacerlo. La fuerza de sus manos era tan extrema que podía aplastar barras de hierro con solo agarrarlas. El entrenamiento de Gertner era diferente. No seguía rutinas estrictas, levantaba en función de cómo se sentía ese día. Algunos días levantaba cientos de kilogramos por encima de la cabeza. Otros días cargaba personas sobre sus hombros, equilibrándolas como si fueran pesas. Su fuerza natural era lo que lo diferenciaba. Incluso hoy en día, los levantadores de pesas estudian sus técnicas tratando de entender cómo lo hacía. La mayoría de los levantadores dependen del equipo y del entrenamiento especializado. Gertner simplemente tomó el peso y lo levantó. Sus récords siguen siendo una prueba de que algunas personas tienen una constitución diferente, y aunque Gertner era una leyenda de la fuerza de agarre, otro hombre fuerte llevó el levantamiento de pesas a un nivel completamente diferente, al mover objetos que la mayoría de la gente ni siquiera creía que se pudieran levantar. El siguiente, Bill Kazmaier, el hombre más fuerte de la década de 1980. Kazmaier no solo estaba hecho para la fuerza, sino para la destrucción absoluta con 1,91 metros y más de 145 kilogramos. Tenía brazos más gruesos que las piernas de la mayoría de los hombres y un pecho tan enorme que parecía una fortaleza andante. Y a diferencia de muchos hombres fuertes que se especializan en una sola disciplina, Kaz era increíble en todo. Sus récords eran de otro mundo. Levantó 300 kilogramos en press de banca cuando la mayoría de los levantadores luchaban con 227 kilogramos. Estableció un récord mundial de peso muerto de 420 kilogramos. Hizo sentadillas con más de 408 kilogramos en los entrenamientos. Y todo esto lo hizo a principios de los 80, antes de que existieran los trajes de levantamiento modernos, los métodos de entrenamiento avanzados y el equipo personalizado. En las competiciones del hombre más fuerte del mundo, era casi imbatible. Ganó 3 títulos consecutivos entre 1980 y 1982, lo que demostró que no solo era fuerte en el gimnasio, sino que era fuerte en los desafíos del mundo real. Hacía rodar troncos de hierro fundido, transportaba automóviles, levantaba piedras enormes e incluso doblaba barras de acero sobre su cabeza. Cuando las situaciones requerían fuerza de agarre, Kaz simplemente se agarraba y nunca lo soltaba, pero lo que lo hacía diferente era su mentalidad. Kaz no solo quería ganar, quería dominar. Su intensidad era legendaria. Antes de cada levantamiento miraba fijamente la pesa como si fuera un oponente, respirando agitadamente y con los ojos fijos en la rabia. En el momento en que tocaba la barra, era como si hubiera cambiado a un modo diferente, una fuerza imparable. Incluso décadas después, los hombres fuertes todavía se miden con Kazmaier. No solo levantaba mucho peso, lo hacía de una manera que redefinió el deporte. Y en una época en la que la fuerza se mide en fracciones de un porcentaje, Kaz estaba kilómetros por delante de todos los demás. Los deportes de fuerza han evolucionado, pero Brian Shaw sigue siendo una de las figuras más dominantes de la historia. Con 2,03 metros y más de 181 kilogramos, es una montaña andante. Pero su éxito no se debe solo al tamaño. Shaw ha ganado el concurso hombre más fuerte del mundo 4 veces, lo que demuestra que su combinación de potencia, resistencia y estrategia lo convierte en uno de los mejores que jamás haya competido. Lo que distingue a Shaw es su versatilidad. Se destaca en eventos que exigen fuerza de agarre, potencia explosiva y pura fuerza de voluntad. Ha tirado de enormes camiones, levantado piedras Atlas de 454 kilogramos y transportado cantidades increíbles de peso a largas distancias. Su capacidad de adaptación lo hace casi imbatible en agotadoras competiciones de múltiples eventos. Shaw también ayudó a modernizar el entrenamiento de Strongman, utilizando la ciencia para refinar sus técnicas. Mientras que los levantadores anteriores dependían de la fuerza bruta, Shaw combina precisión, recuperación y tecnología para mantenerse a la vanguardia. Incluso con competidores más jóvenes en ascenso, sigue siendo una verdadera leyenda que demuestra que el entrenamiento inteligente puede extender el dominio. La mayoría de los culturistas se centran en la apariencia. Franco Columbu era diferente, era tan fuerte como parecía. Con 1,65 metros no era el competidor más alto, pero su fuerza bruta era inigualable. Podía levantar 238 kilogramos en press de banca, 272 kilogramos en sentadillas y 340 kilogramos en peso muerto. Cifras con las que incluso algunos levantadores de pesos pesados tienen dificultades hoy en día. Columbu no era solo un levantador de pesas, fue 2 veces Mr. Olympia, lo que demostró que el músculo puede ser tanto funcional como estético. Sus entrenamientos eran brutales. Entrenaba con Arnold Schwarzenegger, llevando su cuerpo más allá de los límites. Su estructura muscular compacta y densa lo hacía no solo fuerte, sino increíblemente explosivo y ágil. Incluso fuera de la competición, la fuerza de Columbu era legendaria. Una vez levantó un automóvil para ayudar a un amigo, demostrando que su poder no era solo para el escenario. Su legado sigue siendo una combinación perfecta de fuerza extrema y físico de élite, inspirando a los levantadores tanto en el culturismo como en el levantamiento de pesas. Eso es todo. ¿Te consideras lo suficientemente fuerte? Escríbenos en los comentarios. Para obtener más información útil, mira otros videos.